En el corazón de Kodambakam, un vibrante suburbio de Chennai donde el bullicio de la vida diaria se mezclaba perfectamente con los ecos de la era dorada del cine tamil. Muthuvel Pandian abrazaba su retiro con una dignidad silenciosa que desmentía su pasado legendario. El año era 2023, y a los 65 años, Muthuvel era una figura imponente, 6 pies de altura. Con hombros anchos forjados por décadas de imponer la ley y el orden en una de las prisiones más notorias de India. Su cabello, antes una espesa melena negra, ahora era un distinguido gris sal y pimienta, peinado hacia atrás con pulcritud. Líneas profundas surcaban su rostro, cada una un testimonio de las batallas que había librado, tanto físicas como morales. Sin embargo, en el santuario de su modesta casa de 2 pisos, rodeada de enredaderas de bugambilla trepando por las paredes y el aroma a jazmín flotando desde el jardín, Muthuvel encontraba paz. Pasaba sus mañanas sorbiendo un fuerte café filtrado en la veranda, observando cómo el barrio cobraba vida, niños con uniformes apresurándose hacia la escuela, vendedores empujando carritos cargados de frutas frescas. Y el ocasional equipo de filmación instalándose para una grabación en las calles cercanas. Su esposa, Vijaya, era la epítome de la gracia y la resiliencia. En sus primeros 60 años, se movía con la eficiencia silenciosa de alguien que había pasado una vida apoyando a un hombre cuyo trabajo a menudo lo mantenía alejado. Sus arees, siempre en pasteles suaves, se drapaban elegantemente sobre su esbelta figura, y sus ojos, cálidos pozos marrones, contenían una profundidad de comprensión que no necesitaba palabras. Vijaya gestionaba el hogar con precisión effortless, preparando desayunos de idlis humeantes y sambar, atendiendo la pequeña habitación de puja donde el incienso ardía ante ídolos de Ganesha y Lakshmi, y compartiendo bromas ligeras con los vecinos sobre la pared del compound. El retiro te sienta bien, Muthu, lo provocaba a ella, su voz con el acento de su dialecto nativo de Madurai. Ya no persigues criminales, ahora persigues a Ritvik en su lugar. Ritvik, su nieto de 6 años, era la luz de sus vidas, un torbellino de energía con cabello negro rizado, ojos brillantes y una sonrisa con diastema que podía derretir el corazón más severo. Idolatraba a su abuelo, a menudo trepando a su regazo por las tardes para exigir historias. Tata, cuéntame sobre los malos que atrapaste, suplicaba Ritvik, sus pequeñas manos gesticulando salvajemente. Muthuvel complacía, pero siempre con precaución, tejiendo relatos de valentía que omitían la sangre y la brutalidad. En cambio, enfatizaba lecciones de justicia y honor, su voz de barítono profundo retumbando como trueno distante. La familia se completaba con su hijo, Arjun, y su esposa, Sweta. Arjun, a los 32 años, era una imagen escupida de su padre en su juventud, alto, atlético, con rasgos afilados y una mirada inquebrantable que hablaba de determinación heredada. Como comisionado adjunto de policía, ACP, Arjun llevaba su uniforme caqui como una segunda piel, su placa un símbolo del legado que Muthuvel le había transmitido. Era honesto hasta el extremo, intrépido ante la corrupción e impulsado por una pasión que a veces lo cegaba al peligro. Sweta, de 28 años y maestra de escuela dedicada, equilibraba la intensidad de Arjun con su naturaleza gentil. Su largo cabello atado en una trenza simple, exudaba calidez, a menudo tarareando antiguas canciones de películas tamiles mientras preparaba comidas o ayudaba a Ritvik con la tarea. Su hogar era un refugio de risas y amor, donde las tardes se pasaban alrededor de la mesa de cena, compartiendo historias del día. Pero bajo esta superficie idílica, acechaban sombras. La última investigación de Arjun lo había arrastrado a una red de contrabando de antigüedades que amenazaba con desentrañar todo. Ídolos antiguos de templos, tallados sagrados de deidades de santuarios centenarios en Tamil Nadu, Kerala y Andhra Pradesh, desaparecían a un ritmo alarmante. No eran meros robos, eran atracos orquestados que alimentaban un mercado negro que abarcaba continentes, donde coleccionistas adinerados en Europa y América pagaban millones por piezas del patrimonio de India. En el centro de esta operación estaba Barman, un gánster enigmático en sus 50 y tantos años, operando desde una base fortificada en Arakonam,
un polvoriento pueblo a unos 70 kilómetros de Chennai. Barman no era un criminal ordinario, era excéntrico, casi teatral, con una cara cicatrizada de una pelea con cuchillo de hace mucho tiempo, ojos salvajes que brillaban con locura. Y un guardarropa de camisas chillones que contrastaban con su comportamiento despiadado. Su almacén, disfrazado como una firma de exportación de artesanías, era un laberinto de compartimentos ocultos y guardias armados. La red de Barman era intrincada, funcionarios corruptos en nómina, informantes en templos, y una flota de camiones que transportaban ídolos escondidos entre carga legítima. Él se regocijaba en su invencibilidad, a menudo citando líneas de antiguos roles de villanos en el cine tamil durante reuniones con sus secuaces. Los dioses mismos no pueden detenerme, fanfarroneaba, encendiendo un bedí en su oficina tenuemente iluminada, mapas de rutas de contrabando pinned en las paredes como trofeos. Arjun había estado tras la pista de Barman durante 6 meses, armando pistas de tips anónimos y envíos allanados. Su avance llegó una tarde húmeda cuando su equipo interceptó un contenedor en el puerto de Chennai. Escondidos bajo capas de especias y textiles había docenas de ídolos, un majestuoso Shiva Nataraja de un templo de la era Chola, un delicado Vishnu de Kerala, y incontables otros. Sus ojos pintados con serenidad eterna ahora mirando desde cajas marcadas frágil. El decomiso fue noticia de primera plana, alabado por los medios como una gran victoria contra el robo cultural. Arjun se erguía alto en las fotos de prensa, su expresión resuelta, pero en su interior, sabía que era solo la punta del iceberg. Barman, al enterarse de la noticia, explotó en rabia. En su guarida de Arakonam, rodeado de cajas de contrabando y el olor acre de aceite de pistola, paseaba como un tigre enjaulado. Ese policía cree que puede tocar mi imperio, gruñía, su voz resonando en las paredes metálicas. Sus secuaces se movían inquietos, conociendo las consecuencias del fracaso. Envíen a Seenu. Hagan un ejemplo de él. Seenu, el hombre de confianza de Barman, era una figura bruta, 45 años. Construido como un toro con tatuajes de serpientes enroscadas en sus brazos gruesos y una mueca perpetua que revelaba dientes amarillentos. Tenía reputación por eficiencia en eliminaciones, habiendo despachado rivales con precisión fría. Esa tarde, mientras el sol se ponía en un blas de carmesí sobre la ciudad, Seenu y su pandilla acechaban cerca de un templo aislado en las afueras de Chennai donde Arjun seguía una pista. El aire estaba cargado con el aroma a incienso de las oraciones vespertinas, mezclándose con la tensión de la violencia inminente. Arjun llegó solo, su revólver de servicio enfundado, ojos escaneando las sombras. Había recibido un tip sobre una entrega, pero era una trampa. Al acercarse a un santuario tenuemente iluminado, los hombres de Seenu saltaron. Puños volaron, cuchillos brillaron bajo la luz de la luna y disparos rompieron la noche. Arjun luchó valientemente, desarmando a un atacante con una patada rápida y landing un puñetazo que rompió la mandíbula de otro. Pero en la melee, Seenu apuntó no a Arjun, sino a Mutubel, quien casualmente estaba en un paseo vespertino cercano, atraído por el alboroto. Mutubel, sintiendo el peligro, había seguido sus instintos, sus viejos sentidos de carcelero hormigueando. Atado y arrojado en la parte trasera de una van, permaneció calmado, su mente corriendo a través de escenarios de escape forjados en años en la cárcel de Tiar. Los matones lo arrastraron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que apestaba a óxido y decadencia. Viejo, eres palanca, se burló Seenu, rodeándolo con un cuchillo. La intromisión de tu hijo termina esta noche. Pero Mutubel no era un jubilado ordinario. Con una oleada de adrenalina, rompió sus ataduras, cuerdas débiles no rival para su fuerza, y desató el infierno. Un matón cargó, Mutubel se apartó, agarrando el brazo del hombre y torciéndolo hasta que crujió como madera seca. Otro blandió una barra de hierro, Mutubel se agachó, contraatacando con una rodilla en la ingle que lo dejó jadeando. Seenu miró en shock mientras el viejo se movía como un fantasma, sus golpes precisos e implacables. Para cuando Arjun,
Alertado por la llamada frenética de Vijaya sobre la ausencia de Mutubel, irrumpió con refuerzos. El almacén estaba lleno de cuerpos gimiendo. Seenu yacía inconsciente, sangre goteando de su labio. Arjun arrestó a Seenu esa noche, llevándolo a la estación de policía bajo el resplandor de luces de sodio. En la sala de interrogatorio, un espacio austero con pintura descascarada y una sola bombilla balanceándose sobre la cabeza, Arjun exigió respuestas. ¿Dónde está Barman? Habla, o te haré desear estar muerto, gruñó Arjun, sus puños apretados, venas abultadas en su frente. Seenu, encadenado a la silla, escupió sangre y rió desafiante. La paliza que siguió fue intensa, puñetazos al estómago, bofetadas que resonaban, pero Seenu no reveló nada sustancial. Los superiores de Arjun lo apartaron, advirtiendo, estás revolviendo un nido de avispas, Arjun. Barman está conectado. El departamento teme que esto rebote. Seenu fue liberado bajo fianza en horas, cortesía de los abogados y sobornos de Barman. Arjun hervía de furia, pero siguió adelante, recopilando más evidencia, escuchas telefónicas, fotos de vigilancia de los camiones de Barman y declaraciones de informantes asustados. Los días se convirtieron en semanas, la investigación consumiéndolo. Apenas dormía, sus ojos rodeados de círculos oscuros, espetando a Sueta cuando ella se preocupaba por su seguridad. Esto es lo que papá me enseñó, luchar por lo correcto, decía, besando su frente en disculpa. Luego, una mañana brumosa, Arjun desapareció. Su auto fue encontrado abandonado cerca del canal Buckingham, llaves en el encendido, sin signos de lucha pero manchas de sangre en el asiento. El departamento de policía, bajo presión de superiores que temían exponer corrupción, flotó una historia de suicidio, quizás el estrés del caso lo había quebrado. Los medios corrieron con ello, titulares gritando trágico fin del ACP. Pero Mutubel sabía que era mentira. Sentado en la sala de estar, rodeado de fotos de Arjun, graduación, boda, nacimiento de Ritvik, sintió un vacío abrirse en su pecho. Vijaya lloraba abiertamente, su cuerpo temblando con sollozos mientras Sueta abrazaba a Ritvik cerca, el niño preguntando inocentemente, ¿por qué todos están tristes? ¿Está Appa en un viaje largo? Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas como espíritus enojados, Mutubel confió en Vijaya. Lo crié para que fuera como yo, honesto, intrépido. Pero no lo preparé para la oscuridad allá afuera. Su voz se quebró, una rara muestra de vulnerabilidad. La culpa lo carcomía, había alentado la carrera de Arjun, compartido historias de sus propios triunfos en Tiar, donde había domado a los criminales más salvajes. Ahora, parecía que ese legado había reclamado a su hijo. Impulsado por una necesidad ardiente de justicia, Mutubel tomó el asunto en sus propias manos. Rastreó a Seenu hasta un bar mugriento en las entrañas de la ciudad, un lugar donde el humo colgaba espeso y la rocola tocaba blues tamiles melancólicos. Bajo la cobertura de la noche, sombras alargándose desde letreros de neón parpadeantes que decían bar en letras desvaídas, Mutubel entró. Seenu, borracho y fanfarrón, rió al ver al viejo. «¿Vienes a unirte a tu hijo en el infierno?», balbuceó, sacando un cuchillo. La pelea fue rápida y brutal. Seenu arremetió, Mutubel paró, usando un taburete de bar para bloquear. Lo desarmó con un giro, luego entregó golpes que rompieron costillas. Mientras Seenu jadeaba por aire, los ojos de Mutubel eran acero frío. Por Arjun, susurró, terminándolo con un golpe final y fatal en la garganta. Desechar el cuerpo requirió discreción. Mutubel llamó a Bimal, un taxista local en sus 30, delgado, con una sonrisa perpetua y un historial de delitos menores redimidos por la intervención de Mutubel años atrás. Bimal le debía, juntos, condujeron a un campo remoto bajo un cielo sin estrellas, enterrando a Seenu en tierra superficial, los únicos sonidos el aullido distante de perros y el crujido de pala en la suciedad. La noticia de la desaparición de Seenu llegó a Barman, quien al principio la descartó como coincidencia. Pero cuando sus hombres intentaron intimidar a la familia de Mutubel,
apuntando a Ritvik en el patio de su escuela, un acto audaz frustrado por maestros alertas, Barman escaló. En una llamada telefónica tensa, su voz goteando veneno, juró: tu nieto es el siguiente, viejo. Luego tu esposa, tu nuera. Borraré tu linaje para dar un ejemplo. La respuesta de Mutubel fue calma gélida: inténtalo, y rogarás por misericordia. Enfurecido, Barman envió 2 asesinos a la casa esa noche. Se arrastraron por el jardín, silenciosos como fantasmas, pero Mutubel estaba esperando. Emboscándolos en la oscuridad, luchó con furia primal, decapitando a uno con un machete de su viejo kit de herramientas, el otro sucumbiendo a un cuello roto. Los cuerpos fueron dejados como advertencias, cabezas colocadas en picas en un callejón cercano, un mensaje que evocaba los días de Mutubel en Tiar. Para salvaguardar a su familia, Mutubel los reubicó en un hospital mental en los suburbios, dirigido por un viejo colega. Disfrazados como pacientes, se mezclaron en los pasillos estériles llenos de pasos resonantes y murmullos distantes. Vijaya protestó: esta no es vida, Mutu, pero él insistió: es temporal. Hasta que termine esto. Buscando refuerzos, Mutubel viajó a Mandya en Karnataka, una extensión rural de campos verdes y aldeas simples. Allí, se encontró con Narasimha, un criminal reformado en sus 50, musculoso, con una cara cicatrizada de peleas carcelarias y una risa estruendosa que ocultaba una mente aguda. Narasimha había sido un gánster notorio, pero el amor duro de Mutubel en Tiar lo había cambiado. Se encontraron en la granja de Narasimha, bajo un dosel de mangos, compartiendo arrak junto a una fogata. Tigre Mutubel, saludó Narasimha con un abrazo de oso, usando el apodo de prisión. ¿Qué trae a leyenda aquí? Durante horas de conversación, llamas crepitando y estrellas girando sobre la cabeza, Mutubel explicó la situación. Narasimha asintió gravemente. Por ti, cualquier cosa. Prestó 4 francotiradores, Raja, un sniper con puntería infalible, Kumar, un experto en explosivos que podía armar una bomba de chatarra, Siva, un especialista en sigilo que se movía como humo, y Prasad, un bruto colosal cuya fuerza era legendaria. Son leales a mí, y ahora a ti, dijo Narasimha. De vuelta en Chennai, Mutubel lanzó su ofensiva. Con los hombres de Narasimha, secuestró uno de los camiones de Barman en una carretera solitaria al amanecer. La persecución fue de infarto, neumáticos chirriando en el asfalto, tiroteos intercambiados mientras el camión zigzagueaba por el tráfico. Sobrepasaron a los conductores, asegurando cajas de ídolos valuadas en crores. Desde la cabina, Mutubel llamó a Barman. Conozco tus rutas, tus compradores, tus secretos. Toca a mi familia de nuevo, y destruyo todo. Para añadir insulto, Mutubel exigió que Barman pidiera a Ars, 10 a su propia familia, un acto humillante simbolizando mendicidad. Barman, en su guarida, cara púrpura de rabia, cumplió vía videollamada, su voz temblando mientras pedía la moneda a su esposa. Fue un golpe psicológico, rompiendo el aura de invencibilidad de Barman. Pero Barman contraatacó aliándose con Kamdev, un gánster sofisticado de Biar en sus 50, con cabello gris sal y pimienta, trajes caros y una cadena de oro brillando bajo el cuello. La red de Kamdev abarcaba el norte de India, lidiando en armas y extorsión. Envió un escuadrón de sicarios a la casa de Mutubel esa medianoche. El ataque fue coordinado, hombres escalando muros, pistolas silenciadas listas. Pero Mutubel y sus aliados estaban preparados. El tiroteo estalló en el jardín, balas zumbando como abejas enojadas. Raja eliminó francotiradores desde el techo, trampas de Kumar explotaron en destellos, Siva flanqueó desde las sombras, Prasad aplastó cráneos con manos desnudas. En las secuelas, cuerpos esparcidos como hojas caídas, Mutubel reunió a su familia. No soy solo tu padre, tu esposo, reveló, voz firme. Soy Tigre Mutubel Pandian, un asesino cuando la justicia lo exige. Kamdev, al enterarse de la identidad del objetivo, contactó a Barman. Idiota, ese es el carcelero de Tiar. Me quebró, luego me reconstruyó.
Flashbacks reproducían vívidamente, joven Mutubel en uniforme, patrullando los corredores de Tiar, disciplinando inmates con castigos duros pero ofreciendo programas de educación y reforma. Había salvado a Camdev de una sentencia de vida testificando su cambio, forjando un vínculo improbable. Sin desanimarse, Barman acorraló a Mutubel en una reunión en su base de Arakonam, una fortaleza de concreto y acero. Tu hijo está vivo, reveló Barman con una smirk, mostrando una foto de Arjun atado en una celda. Dame la corona de Mangalagiri, y es libre. La corona, una reliquia antigua de un templo en Andhra Pradesh, era praisles, un artefacto dorado incrustado de gemas, custodiado por capas de seguridad. 10 pandillas habían intentado robos, todas fallaron, aterrizando en prisión. Mutubel aceptó el trato, pero planeó meticulosamente. Apuntó a Blast Mohan, un actor telugu flamboyante en sus 40 y fiduciario del templo. Mohan estaba filmando un blockbuster con la actriz Kamna, una estrella en ascenso con belleza cautivadora. Enamorado, Mohan le compró un anillo de diamantes de Ars, 1.5 crore, confiándolo al director Balu, un hombre viscoso con ambiciones. Balu, interceptándolo, presentó el anillo a Kamna como propio, profesando amor. Mutubel chantajeó a Balu con evidencia de su engaño. Cambia el guión, exigió en una reunión sombría en el set incluye una escena robando la corona de Mangalagiri. Balu, sudando, cumplió, reescribiendo la película para feature una secuencia de atraco filmada en el templo mismo. El plan se desplegó con precisión. Mutubel reclutó a Mate, un contrabandista elegante de Mumbai en sus 60, maestro de falsificaciones y redes. Mate proporcionó una corona réplica, indistinguible de la real. Escenificaron un robo falso, actores en disfraz robaron la corona en cámara, futillaqueado en el CCTV del templo por Shiva. Alarmada, la CBI recuperó la corona real de su bóveda para transferirla a seguridad más estricta. Mutubel emboscó el convoy en una carretera remota de Andhra, explosiones de dispositivos de Kumar, diversiones por Prasad y Raja, inserciones sigilosas por Shiva. En el caos, intercambiaron la real por la falsa, escapando con la original mientras convencían a las autoridades de que ocurrió un robo. Mutubel entregó la falsa a Barman, incrustada con una cámara oculta. Barman liberó a Arjun, quien choqueantemente reveló su corrupción. Quiero entrar en el negocio, Barman. Mata al viejo si es necesario. La cámara capturó todo, transmitiendo al dispositivo de Mutubel. Desconsolado, Mutubel irrumpió en la guarida de Barman con Kamdev, ahora aliado, Bimal, los hombres de Narasimha y la tripulación de Mate. La batalla fue épica, tiroteos en corredores, ídolos rompiéndose como vidrio, hombres cayendo en charcos de sangre. Barman luchó desesperadamente, pero Mutubel lo acorraló, entregando justicia con una bala en el pecho. Arjun, confrontado, se negó a rendirse. Tú me hiciste así, papá, siempre empujando honestidad, pero el dinero manda. Levantó su pistola, los francotiradores de Narasimha lo terminaron misericordiosamente. Mutubel se alejó, solemne, mientras Mate desmantelaba las redes de contrabando y Narasimha protegía a la familia. De vuelta en Kodambakkam, la vida reanudó, cicatrizada, pero resiliente. Mutubel abrazó a Ritvik cerca, jurando enseñar equilibrio, no solo valentía. El tigre había rugido una última vez, pero ahora buscaba paz en el crepúsculo de sus días.